Bueno, en esta clase vamos a continuar sobre los síndromes linfoproliferativos crónicos y que generalmente tienen, o la mayoría tienen manifestación a nivel de sangre periférica, es decir, lo podemos diagnosticar a través del hemograma. Una de las alteraciones que podemos encontrar en un hemograma es la linfocitosis. Linfocitosis, algunos lo definen con valores absolutos más de 4500, otros ponen como punto de corte 5000. Frente a una linfocitosis, clínicamente, ¿cómo lo vamos a estudiar? Ya sabemos el examen físico, el interrogatorio y a través del hemograma, el frotis de sangre periférica. Si encontramos linfocitos atípicos, siempre vamos a sospechar primero de algo benigno, tipo de infección viral, donde la más frecuente es el Epstein-Barr, en donde le hacemos la serología. Si es positivo, bueno, ya nos define un diagnóstico, y si es negativo, puedo seguir evaluando otro tipo de virus como citomegalovirus, hepatitis o toxoplasmosis y algunas intoxicaciones por droga como fenitoína. Si él no tiene virus del Epstein-Barr, ningún tipo de virus, sospechamos que es de tipo clonal o no benigno, tenemos que completar con la punción de médula o biopsia y algunos casos inmunofenotipos, ya sea con inmunomarcación o citometría de flujo. Si la médula ósea me determina esta punción que es monoclonal, voy a pensar en las enfermedades que vamos a ver ahora, que es la leucemia linfocítica crónica, leucemias de células vellosas, también puede ser un mieloma, que no estaría incluida en este módulo, un linfoma no Hodgkin, una leucemia linfoblástica aguda. Y en caso que la médula ósea no sea monoclonal, vamos a pensar en una linfocitosis reactiva, aguda la pertussis, el tifus, brucelosis y micoplasma. Y crónicas, tuberculosis, sífilis, brucelosis, insuficiencia adrenal, tirotoxicosis, linfocitosis T reactiva CD3 positiva. Dentro de los síndromes linfoproliferativos crónicos B, vamos a desarrollar todas estas entidades, donde la más importante es la leucemia linfocítica crónica. Vamos a hacer hincapié en ella y cómo se diferencian de las demás. Bueno, en esta figura, que ya la vimos en la clase anterior, donde podíamos determinar los diferentes tipos de linfoma, en qué parte del ganglio y parte folicular se originaba. En caso de la leucemia linfocítica crónica, es pregerminal y estaría muy próxima a ser una célula progenitora. Se desarrolla en el área interfolicular. Bueno, la leucemia linfocítica crónica está constituida por linfocitos B clonales, que son CD5 positivos, CD23. Son pequeños, redondos y los encuentro en sangre periférica, médula ósea, vaso y ganglios linfáticos. La edad de presentación es a partir de los 50 años, aumentando la incidencia con la edad. La clínica de presentación es variable, siendo un 70% asintomático. Pero a saber que tenemos tres tipos de presentaciones. Una, la que va a ser asintomático toda la vida, y la causa de fallecimiento van a ser otras enfermedades, y el otro que se va a presentar en forma asintomática, pero puede evolucionar a presentar síntomas y requerir tratamiento. Y la tercera es que de inicio es agresiva y va a requerir tratamiento. Clínicamente vamos a encontrar enopatías cervicales, supraclaviculares y axilares, pueden tener hepatoesplenomegalia moderada no dolorosa, inmunodeficiencia adquirida, sobre todo por hipogamolurinemia, también por disfunción de los linfocitos, pues estos linfocitos no son normales, predisposición a infecciones repetidas como neumonía, herpes simple, labial, herpes zóster. Astenia y fatiga y síntomas B pueden presentar como fiebre, sudoración y pérdida de peso. Citopeñas y otras manifestaciones autoinmunes, dentro de la citopeña la más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune y la segunda en frecuencia la púrpura trombocitopénica idiopática. Bueno, en esta imagen podemos ver un frotis de sangre periférica, en donde lo podemos en 400 y en 100. Y
tendencia en aumento. Y vemos acá los linfocitos chiquitos intercalándose con glóbulos rojos, en donde vemos como este tipo de manchas así que se denominan sombras de Grünbrecht. Estas sombras aparecen nada más que en el frótino, donde lo encontramos en la sangre del paciente, y se produce porque es un linfocito que está enfermo, que tiene una pared o una membrana muy finita y fácil de romperse, y sobre todo cuando está muy infiltrado. Bueno, en el diagnóstico, por un lado vamos a tener la linfocitosis absoluta, más de 5.000, en sangre periférica. La morfología es un linfocito maduro, pequeño, con un núcleo con cromatina condensada en damero y escaso citoplasma basófilo a granular. Y la citometría de flujo, que puede ser de sangre periférica, vamos a tener CD19 positivo, CD5 y 23 positivo y CD200, con una expresión débil de CD20 y cadenas livianas de superficie kappa lambda. Esto es importante porque hace la diferencia de los linfomas que vimos anteriormente, los linfomas no Hodgkin, en donde tenían marcadores B bien fuertes como el CD20, CD79A, y las cadenas livianas de superficie kappa o lambda eran también de fuerte expresión. Esto se va a caracterizar por ser débil CD20 y las cadenas, si se presentan, van a ser de débil expresión. Siempre va a ser o kappa o lambda. Bueno, me va a servir el diagnóstico: biopsia de médula, el citogenético, que puede ser IFISH de sangre periférica o médula ósea, y estudios complementarios como beta-2 microglobulinemia, el test de Cum directo, proteinograma por electroforesis, dosaje inmunoglobulina, serología viral, HIV, hepatitis B y C y citomegalovir. El test de Cum es importante para determinar si el paciente tiene anemia hemolítica autoinmune asociada a la presentación, porque también vamos a ver que la anemia hemolítica la puede tener durante la evolución de la enfermedad, sobre todo secundario a tratamiento con fludarabina, que produce anemia hemolítica. Bueno, este score de Matute es muy práctico, en donde me dice los marcadores más importantes en que encuentro en la leucemia linfocítica crónica y que lo puedo diferenciar de los linfomas ya vistos. Las inmunoglobulinas de superficie se manifiestan en forma débil, los demás en forma fuerte. El CD5 positivo, negativo, acá lo está diferenciando con manto, CD23 positivo, negativo en manto, FMC7 negativo, positivo en manto, y los marcadores de niña B, CD22, CD19B, débil y fuerte en el manto. Acá en el manto ya hablamos que un marcador bien específico por FISH es la translocación 11-14, y la proteína que expresaba es la ciclina D1. Lo importante de esto, viendo leucemia linfocítica crónica, es ver estos marcadores que son bien típicos de ella, que es el CD23 positivo, la inmunosuperficie y los marcadores B débil, y el CD5, que puede ser positivo, pero que también lo encuentro en otras enfermedades como el manto. Y a la vez las manifestaciones que podemos encontrar en cada estadio. El estadio 0 es un riesgo bajo, presenta solamente linfocitosis en sangre periférica y médula ósea. El estadio 1 es intermedio, donde presenta solamente linfocitosis de adenomegalia. El estadio 2, intermedio también, y la linfocitosis va acompañada de esplenomegalia y o hepatomegalia y o adenomegalia. El estadio 3, que es un riesgo alto, linfocitosis con anemia, hemoglobina menos de 11 gramos por decilitro, y el estadio 4, alto, riesgo alto con una linfocitosis con trombocitopeñas menos de 100.000. Bueno, y el estadio de Binet se divide en 3 estados, A, B y C, donde A, la hemoglobina es más de 10 gramos por decilitro, plaquetas más de 100.000, es decir, normal, y menos de 3 áreas ganglionares afectadas. El B presenta 3 o más áreas ganglionares
afectadas con hemoglobina y plaqueta como en A. Y en C, hemoglobina menos de 10 gramos por decilitro y plaquetas menos de 100.000. En cuanto a los factores pronósticos, por un lado el inmunofenotipo, donde se ha visto que el CD38 y o CD49, si están en más del 30% de las células leucémicas, podría ser un factor de mal pronóstico. Igual que la SAP70, que es una tirosina quinasa que ayuda en la transmisión de las señales del receptor de células T, que se la ha observado en ellos, y si está alterada en más del 20%, sería un factor de mal pronóstico. A la vez, la beta-2 microglobulina, que es un marcador tumoral. Este marcador tumoral forma parte de la cadena ligera de los antígenos de complejo de mayor histocompatibilidad clase 1, que se encuentra presente en todas las células nucleadas. Es importante saber que se elimina por orina, ya que se va a ver alterada la concentración en casos que tengan insuficiencia renal. En pacientes normales se la solicita, bueno, y si está elevado es un factor de mal pronóstico. Alteraciones genéticas, que las vamos a hablar más tarde, y el estado mutacional de las inmunoglobulinas, donde el estado mutado le confiere buen pronóstico y el estado no mutado mal pronóstico. A la vez tienen correlación directa, donde se ha visto que pacientes que tienen el estado no mutado también tienen elevación de la SAP70 y se estarían relacionados también con la elevación del CD38. La biopsia ganglionar para evaluar posible transformación a síndrome de Richter. Biopsia de médula ósea para ver el patrón, si es nodal, quiere decir que es inicial, focal o difuso, de infiltración, en donde va a ser más mal pronóstico cuando ya hay una infiltración difusa, que me puede estar indicando ya una transformación. La deficiencia de la vitamina D de inicio temprano y de menor sobrevida se correlaciona. El tiempo de duplicación de los linfocitos, menos de 6 meses, y si tiene 30.000, en más de 6 meses, y los estadios. De todos estos factores pronósticos, los que están en letra roja son los que se han confirmado, ya sea por estudios prospectivos o retrospectivos, que tienen alto valor pronóstico, que es la beta-2 microglobulina sérica, las alteraciones genéticas, el estado mutacional y los estadios. Bueno, los factores pronósticos genéticos se pueden dividir en favorable, intermedio y adverso. Favorable, la elección del 13Q, que es de buen pronóstico si está sola. La intermedio, la trisomía del 12, que se asocia con morfología típica, y el aumento de su expresión estaría asociado a progresión de la enfermedad y corta sobrevida. El adverso, la de elección del 17p13, que es mandatorio, donde tiene un punto de corte del 6%. Que implicaría la pérdida del gen TP53, que se sabe, bueno, que es TP53 es un antioncogen. Cuando se ve alterado, habría una activación oncogénica y daño del DNA. Que el P53 reacciona adecuadamente frente a estos estímulos, controlando ya sea por el arresto del ciclo celular o mediante la inducción de la apoptosis. La mutación P53 tiene igual valor pronóstico si está sola o puede estar asociada a la elección del 17P. Y la elección del 11Q22, que suele aparecer en forma tardía de la enfermedad y que también se correlaciona con el control del antioncogen P53 y cariotipo complejo. Bueno, dentro de los índices pronósticos para el LC, uno muy conocido es el FLIPI. Ya vimos el IPI para el linfoma no Hodgkin, en este caso FLIPI para el LC, en donde tiene variables, diferentes estadios y puntos. Variables, la elección del 17p3 o mutación p53 le da 4 puntos, el estado mutacional, la no mutada,
le damos 2 puntos, beta 2 microglobulina igual o más de 3,5 miligramos por decilitro, 2 puntos, el estadio clínico ya se define BC o RAI 3 a 4, 1 punto, y le da más de 65, 1 punto. El grupo de riesgo va a ser bajo si tiene de total de 0.01 con una sobrevida de 5 años 93%, alrededor intermedio 2 a 3 puntos 79,4%, alto 4 a 6 puntos 63,6% de sobrevida y muy alto 7 a 10 puntos 23,3% sobrevida a 5 años. Otras dos entidades a tener en cuenta que son diferentes de la leucemia linfocítica crónica, pero tienen algunas similitudes, es el linfoma linfocítico y la linfocitosis monoclonal B. El linfoma linfocítico presenta linfocitos B clonales, menos de 5.000 microgramos por litro, asociados a una adenopatía, que no son muy grandes, y o visceromegalia, e infiltración de médula ósea. Se recomienda hacer biopsia ya sea de ganglio, también de médula ósea, con un panel de CD3, CD5, CD10, CD23, cadenas livianas y ciclina de 1, siempre para hacer diagnóstico diferencial entre manto y LLC. Y estos requieren tratamiento cuando están sintomáticos. Y la linfocitosis monoclonal B son siempre asintomáticos, en donde los linfocitos B clonales también son menos de 5.000 por microlitros en sangre periférica, con una morfología y fenotipo característico del LLC. Si estos linfocitos B clonales son mayores de 500 microgramos por litro, hay que hacer seguimiento como los estadios de RAI 0 o bien estadios precoces, y progresan 1 al 2% al año, LLC. Amén de estas dos entidades, cualquier linfocitosis que no hemos tenido oportunidad de hacerle citometría de flujo o estudiarlos morfológicamente, conviene un control cada 3 a 6 meses con hemograma. Bueno, las complicaciones y enfermedades asociadas, las más frecuentes son las infecciones, enfermedades autoinmunes, la transformación maligna y neoplasias secundarias que no sean hematológicas. Las infecciones son por inmunocompetencia, linfocitos B, T, NK, neutropenia e hipogamaglobulinemia asociada. Enfermedades autoinmunes, ya nombramos, son las más frecuentes PTI y anemia hemolítica autoinmune, y puede tener un sinfín de otros tipos de enfermedades autoinmunes. En la anemia hemolítica autoinmune es necesario hacer el test de Kuhn al inicio, a toda la leucemia linfocítica crónica, pero hay un test de Kuhn, porque es diferente si la anemia hemolítica la tenemos al debut como en la progresión. Si es al inicio, es un índice indirecto de mal pronóstico, el test de Kuhn positivo al inicio. Y también puede ser secundaria a tratamientos como la fludarabina que dan anemia hemolítica, lo cual hay que suspender el tratamiento. El tratamiento de base de estas enfermedades autoinmunes, como cualquier enfermedad autoinmune, corticoides, rituximab, y en caso que hagamos politratamiento y no respondan, el tratamiento básico de la leucemia linfocítica crónica merece. Transformación maligna, síndrome de Richter, que ocurre un 3 al 10%, sobre todo en un difuso cerebral grande B, se manifiesta con síntomas B, aumento de hepatosplenomegalia, enopatías, aumento del LH más de 1000 y un PTC con un SV más de 10. Y el segundo en frecuencia de transformación es a un Hodgkin. El LLC en transformación prolinfocítica, aumento de los prolinfocitos en sangre periférica de un 11 a un 54%, donde hay que hacer la diferencia de la prolinfocítica B, donde tiene prolinfocitos más del 55%. Criterios de tratamiento en LLC. No es para que ustedes sepan tratamiento, bueno, corresponde a este año, pero para tener una idea de que no todos los pacientes van a recibir tratamiento. Bueno, uno de los criterios es evidencia de fallo medular progresivo, esplenomegalia que supere los 6 centímetros del reborde costal o esplenomegalia progresiva o sintomática, aumento de enopatías más de 10 centímetros o progresivas y sintomáticas, linfocitosis progresiva con un aumento superior al 50% en 2 meses o duplicación linfocitaria menor de 6 meses,
citopenias inmunes refractarias a tratamiento con corticoides y otros medicamentos, síntomas B, y la hipoglobulinemia o banda monoclonal que pueden aparecer por electroforesis y linfocitosis elevada no progresiva no son criterios de tratamiento. En cuanto al tratamiento, no es para que se lo aprendan, sino para tener idea de quienes tratamos y para finalizar el tema. Y tendríamos en cuenta si presentan la elección o no. Los pacientes que no tienen la elección o la mutación P53 los dividimos: menores de 65 años, mayores de 65 años. Los menores de 65 años que tengan un buen PS, usamos esquemas con poliquimioterapia asociados a inmunoterapia como rituximab, fludarabina y ciclofosfamida, R-bendamustina, y aquellos que tienen estado no mutacional, ibrutinib. En más de 65 años o un mal PS, cloramucilo o inotuzumab o ibrutinib o rituximab más bendamustina. Y con la elección del 17p53 o la mutación ibrutinib, trasplante halogénico, pues ya sabemos que es de muy mal pronóstico, y alemtuzumab con o sin dexametasona en los casos compasivos. Bueno, ibrutinib sería un inhibidor de una tirosina quinasa de Bruton. Esta tirosina actúa a nivel de los receptores de las células B, en donde desencadena una serie de señales de inflamación y proliferación celular de tipo no benigno. Se ha visto mucha efectividad en estos pacientes en los linfomas del manto recaído y en la LC recaída, y se está proponiendo como de primera línea también en caso de la elección de P53 o mutación P53. El alemtuzumab es otro inmunoterapia, sería un anticuerpo anti-CD52. Otro síndrome linfoproliferativo crónico sería la leucemia prolinfocítica, en donde a diferencia de la leucemia linfocítica crónica, son prolinfocitos, son del tamaño del doble de un linfocito. Se le puede ver un citoplasma de tipo basófilo y un nucleolo de tipo central. Es poco frecuente, menos del 1% de las leucemias. Edad promedio 65 años, leve predominio masculino, hiperleucocitaria. Y el criterio para determinar que es prolinfocítica y no es una leucemia linfocítica crónica transformada es que tenga más del 55% de prolinfocitos en sangre periférica. Es bien sintomática, a diferencia de la LC, plenomegalia masiva suelen tener rápidamente progresiva, adenomegalias infrecuentes y cuando las tienes son a nivel abdominal, rara infiltración cutánea, y médula ósea tiene un patrón de infiltración nodular o intersticial y que llega a borrar los nódulos. El vaso, infiltración difusa, tanto la pulpa roja como la blanca, y bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial de los otros linfoproliferativos, manto, marginal esplénico y de la Hale variante. En cuanto a los marcadores biológicos, el más importante es la presencia de la mutación P53, que en este tipo de leucemia se encuentra en más del 50%, lo que indica la agresividad de la misma. También podemos tener otro tipo de alteraciones ya nombradas, y otra mutación que es de mal pronóstico es la mutación de la parte variante de las cadenas pesadas B434, que también se puede dar en la leucemia linfocítica crónica y es de mal pronóstico. Sobreexpresiones de MYC pueden tener, y a nivel de la citometría son CD23, CD5 negativos, algún 30% pueden ser CD5 positivos, lo cual a veces es difícil diferenciar del linfoma manto tipo leucémico. Tiene fuerte intensidad de CD20, CD22, 24, 79B y FMC7, inmunoglobulinas de superficie, y más frecuente también presenta el FMC7 que no está en el LC y el 11C. Sugieren que estas células están en una etapa tardía de maduración. En cuanto al tratamiento, una vez
realizado el diagnóstico, algunos no van a requerir tratamiento, que son los menos casos. El que presenta la mutación del P53, podemos utilizar el glutinib como se utilizó en la leucemia linfocítica crónica, y siempre destinado a un trasplante alogénico a la cura, ya que es una enfermedad muy agresiva y no hay seguridad de respuesta. Si no tiene la mutación, se hace tratamiento tipo LLC, como nombramos algunos tratamientos recientes: rituximab, fludarabina y ciclophamida, o rituximab de mantenimiento, y en caso de no responder, trasplante. Siempre que hablamos de trasplante, vamos a tener en cuenta los medios que tenemos o qué paciente contamos para qué tipo de trasplante, que puede ser autólogo, que acá sería el ideal halogénico. El halogénico, en caso de no tener histoidénticos familiares, buscar uno no relacionado. Y otro trasplante que no he hablado en todas las charlas, pero va a ser desarrollado por el doctor Flavio, es el trasplante de tipo haploidéntico. Bueno, la leucemia de células vellosas constituye el 2% de todas las leucemias linfoides. También constituirían los síndromes linfoproliferativos crónicos y se caracteriza morfológicamente por ser una célula grande, duplicado el tamaño del linfocito, tener un citoplasma abundante y con prolongaciones citoplasmáticas similar a los vellos o pelos, en donde siempre tienen una reacción química que hace el diagnóstico, que se llama TRAP, son fosfatasa ácido tartrato resistente. Ese es un método de diagnóstico antiguo, pero eficaz para este tipo de leucemia. El origen de esta célula es una célula madura, postcentro germinal, una célula B memoria. En cuanto a las generalidades, bueno, se presenta más frecuente en varones, edad mayores de 60 años. El síntoma más frecuente es la tricitopenia, es decir, que van a tener anemia, síntomas de anemia por la leucopenia o linfopenia en infecciones oportunistas, y por la trombocitopenia transangrado. Siempre esta tricitopenia va asociado la mayoría de las veces por monocitopenia, es muy característico. Esplenomegalia, un 80% de los casos. En sangre periférica es muy característico la macrocitosis. Infrecuentes son las linfadenopatías periféricas, donde la más frecuente es intraabdominal, que podemos hacer el diagnóstico a través de una ecografía o TAC. Pueden tener hipergama policlonal o bandas monoclonales y manifestaciones extramedulares y extraesplénicas excepcionales, pero pueden presentar afectación ósea, donde la más frecuente es la lisis en el fémur proximal. Se puede manifestar como vasculitis también, síndrome nefrótico y artritis. Enfermedades autoinmunes, donde la más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune, sarcoidosis y síndrome de Sjögren. La supervivencia a 4 años actualmente es 80%, comparada con el 60% diagnosticado en los años 70, y se debe a los cambios de tratamiento. La anemia, la leucocitosis y el tamaño esplénico son factores pronósticos adversos para la supervivencia. En cuanto al diagnóstico, nos va a servir la citometría de flujo como la biopsia. Tenemos varios marcadores. En la citometría de flujo vamos a encontrar 4 parámetros positivos muy frecuentes, que es el CD11C, CD5, CD103, CD123. Mínimo 3 hacen el diagnóstico, y FMC7 también positivo. Va a tener marcadores de tipo B, C19, 20 y 22, y van a ser negativos para CD5, CD10 y CD23. Y fuerte expresión de inmunoglobulina en superficie, ya sea kappa o lambda. En la biopsia podemos encontrar estos marcadores, que me va a servir el diagnóstico de la aplasia medular, porque dijimos que se manifiestan por pancitopenia, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial de aplasia medular. La pancitopenia, ya sea por invasión de las células linfoides a nivel esplénico o a nivel medular, y también por la fibrosis característica medular que ellos producen. Acá vamos a encontrar 2 marcadores positivos para la leucemia de células vellosas, que es CD20 y DBA44, que no lo encontramos en la aplasia medular.
La anexina 1 es un marcador específico de tejido que es clásica, y si yo tomo un vaso, en caso que tuviera comprometido un ganglio, o en caso que la médula ósea sea útil, me va a dar positivo. La antitripsin fosfatasa ácido tartrato resistente es un método antiguo, pero muy bueno. En médula ósea el aspirado es seco, llega a ser 10%, se puede hacer el diagnóstico. Vaso infiltra pulpa roja y produce una atrofia de la pulpa blanca. Una mutación frecuente es la mutación BRAF en la leucemia de células vellosas, heterocigota en este gen, que se traduce por una proteína variante BRAF B600E, donde hay un cambio de aminoácido valina por glutámico, y este es un oncogen que se encuentra en otros tumores. Y se ha visto un inhibidor específico de este gen, lo cual sirve de medicación para este tipo de leucemia. En cuanto al tratamiento, dijimos que muchos de estos pacientes son observación y otros, cuando empiezan a manifestarse, ya sea por insuficiencia medular, esplenomegalia, requieren tratamiento. Uno de los tratamientos más usados son los análogos de purina, como el cladribine. Generalmente hacen remisión completa. Si la recaída es a mayor de 2 años, se repite el mismo esquema. Si no responde, hay otros, se le agrega rituximab. Y si luego la remisión completa es menor a los 2 años o no responde al mismo tratamiento, tenemos agregar rituximab o usar interferón o el vemurafenib, que es inhibidor de este oncogen BRAF que nombramos recién, que no lo tiene ninguna de las otras enfermedades linfoides. Otro síndrome linfoproliferativa crónico es la variante de las células vellosas, en donde presentan similares proyecciones citoplasmáticas que la leucemia de células vellosas, núcleo prominente, pero acá es hiperleucocitaria, no presenta monocitopenia. En los marcadores tiene ausencia del C25, ausencia de fibrosis en la médula ósea, y la citometría de flujo son positivos para 103, no así para el 123. Y la anexina 1 en los tejidos es negativa. El estado mutacional suelen tener la mutación en la región variante de las cadenas pesadas 434, que le confiere mal pronóstico, y la PCR, buscándolo un oncogen BRAF, es negativo, lo que le da también mal pronóstico. Otro síndrome linfoproliferativo crónico que debemos tener idea para diferenciar siempre de la leucemia linfocítica crónica es el linfoma de la zona marginal esplénico. Queda en hombres de 62 años, o la misma frecuencia hombres y mujeres. Tiene sobrevida alta, 12 años. Linfocitos usualmente normal o modesto incremento en sangre periférica. Y en sangre periférica también tiene vellosidades polares cortas y un citoplasma basófilo. Son CD22 positivo, CD79, 23 débil, CD5 usualmente negativo, y marca las inmunoglobulinas de superficie en forma fuerte. Son CD103, 123 negativo, anexina 1, lo que diferencia las células vellosas, y ciclina de 1 negativo, que lo diferencia del manto. Estas son las alteraciones genéticas más frecuentes que no confieren pronóstico. En la médula ósea, infiltrados nodular intrasinusal, infiltran la pulpa roja y expanden a la pulpa blanca. Raramente ocasionan atrofia. Bueno, y uno de los síndromes proliferativos crónicos, la macroglobulinemia de Waldenström o linfoma plasmocítico. Se caracteriza por la infiltración de células linfoplasmocitarias clonales que secretan sobre todo inmunoglobulinas monoclonal tipo IgM. Menos frecuente IgA y menos frecuente de tipo IgG o no secretor. La citometría de flujo son PAM-B 619, 20, 22, 79, y un 70% de los casos puede presentar CD5, CD10 o CD23. El citogenético son las alteraciones del cromosoma CQ, que no le confiere valor pronóstico, y un 20% de estos pacientes tienen enfermedad extramedular, ya sea como adenopatía, esplenomegalia, manifestándose tipo linfoma.
En cuanto a la forma de presentación clínica, tendríamos dos tipos, una que se manifiesta tipo linfoma con adenopatía, visceromegalia, y otras es debido a la inmunoglobulina M, que es una proteína de alto peso molecular. Entonces vamos a tener síntomas como cefalea, trastornos visuales debido a la hiperviscosidad, en donde una forma de hacer diagnóstico haciendo fondo de ojo y en donde hay que considerar plasmaféresis. Sangrado debido a trombocitopenia, bombilán adquirido o a la amiloidosis, pérdida de la sensibilidad o dolor, neuropatías por IgM o por miopatía o por amiloidosis secundaria. Y en el estudio se pueden poner anticuerpos anti-MAC, anti-GM1, que son a nivel de la vaina mieloide de los nervios periféricos, antisulfatidil IgM, antidecorina y un electromiograma. También pueden tener acrocianosis, Raynaud o ulceraciones, causa posible por crioglutinemias o crioglutininas, y la diarrea se puede manifestar por mala absorción por invasión de la amiloide. Se hace por endoscopías y biopsia. Sordera por hiperviscosidad o por amiloidosis, y la trombosis pueden tener síndrome antifosfolipídico. Hay que hacer estudios de síndrome antifosfolipídico, que son los anticuerpos inhibidor lúpico. Urticarias y pápulas, síndrome de Schnitzler, es una urticaria no pruriginosa, y la urticaria también se puede deberse a las pápulas a la amiloidosis. La única manera de hacer diagnóstico es por biopsia. Y el diagnóstico de linfoma linfoplasmocítico no es tan específico, tiene marcadores B como 619, 20, 22, 79A, en donde lo más importante es detectar, en caso que se exprese como macroglobulina M1, la inmunoglobulina monoclonal, que generalmente es IgM, y pueden ser BCL2 y PAX5 positivo, BCL6 negativo, C103, 138 negativo, C25, 27 positivo, C23 negativo, raros casos atípicos positivos, y CD10 negativo y CD5 también negativo. Después la leucemia de las células del manto, una variante clínico-patológica que se manifiesta por linfocitosis aisladas sin adenopatías, compromiso intersticial de médula ósea, expresión de cadenas kappa y de buen pronóstico. Y por último, el linfoma folicular leucemizado, que ya ha sido tratado cuando vimos linfoma folicular, que son CD19, 20, CD10 positivo, CD5, 23 negativo, que se acompañan de la translocación 14-18, sobreexpresando la proteína el oncogen BCL2, y las células son chiquitas y con una hendidura a nivel del citoplasma.